Las voces de Buena Costumbre hablan desde el Biobío y son de Constanza Escobar y Álvaro Migueles. Confiar es buena costumbre. Alina Muñoz, socióloga y docente de la Universidad San Sebastián. ¿Cómo estás, Alina? Muy buenos días. Hola, ¿cómo están? Hola, Alina, qué gusto saludarles. Igual, estamos contentos de tenerte en el programa. Oye, aumenta la brecha salarial entre hombres y mujeres y ha retrocedido esta diferencia a los niveles pre-pandemia, Constanza. Así es, yo creo que estos son datos relevantes, ¿cierto?, para nosotras como mujeres, porque obviamente estamos hablando de un retroceso en términos de equidad de género. No sé qué nos puedes comentar tú, Alina. Sí, a ver, bueno, lo primero que me gustaría es saludar, agradecer la invitación y bueno, para contextualizar un poco a la audiencia, antes de hablar de brechas de género, creo que es importante poder comprender qué es el concepto género, un concepto que escuchamos constantemente, pero que muchas veces no comprendemos muy bien a qué se refiere. Y para esto, una cuestión muy sencilla y muy pedagógica es cuando una mujer se embaraza. Ya, lo primero, o dentro de las primeras preguntas que nos hacen cuando nos embarazamos es: ¿y qué estás esperando? ¿Una niñita o un niñito? ¿Ya? Y como que al parecer con la respuesta en torno al sexo de este bebé, ¿cierto? Uno como que comienza de manera muy inconsciente a elaborar un escenario como si es que uno dice estoy esperando a una mujer, ¿sí? Como que todo se comienza a vestir de rosa lentamente. Uh-huh. O por el contrario, todo se comienza a vestir de celeste o de azul, ¿ya? Ese es un ejemplo que a mí me parece clave porque nadie, digamos, ningún bebé, ¿cierto? Ningún embrión, ningún feto ha decidido este color rosado o azul, sino que somos nosotros quienes estamos acá en la sociedad y hemos aprendido de manera cultural, a través de un aprendizaje social y cultural, cuáles son las pautas, los códigos, las prácticas que corresponden tanto a hombres como a mujeres, y desde ese punto de vista es importante plantear que cuando hablamos de género no estamos hablando solamente de mujeres, ¿ya? Estamos hablando de tanto de hombres y mujeres que vivimos en un mundo que establece determinadas condiciones frente a las cuales nos tenemos que desenvolver. El punto está en que en este sistema cultural las mujeres tenemos una posición de desigualdad, ¿ya? Y una de las expresiones que esta desigualdad tiene está precisamente en lo que ustedes han mencionado, que tiene que ver con la brecha salarial. Efectivamente, a un 25% está ahora la brecha salarial, ¿cierto? Que había bajado a un 20,4% en el 2020 y ahora, y ahora volvimos había bajado hasta un 20,4%. Y ahora estamos volviendo a la prepandemia que que estaba en un 28,1% la brecha salarial. ¿A qué crees tú que se debe esto o a qué razones hacen que se genere este retroceso? Ya, mira, lo primero es que, bueno, durante el periodo de pandemia la verdad es que yo lo veo como un momento de paréntesis respecto de la participación laboral o la participación económica que las personas pudimos tener. Ya esto porque, bueno, se generaron varias políticas, ¿cierto?, que fueron dando algunos incentivos y algunos incluso que han sido sostenibles durante el tiempo ya a 3, casi 4 años de la pandemia. Entonces, que volvamos a los índices o a las tasas previas a la pandemia, a mí me parece que volver al estado de, comillas, ¿cierto?, de naturaleza de este fenómeno en relación a las desigualdades que existen entre hombres y mujeres. El año 2019, con una colega en la universidad, hicimos un estudio sobre desigualdades salariales entre mujeres de la región del Biobío. Y una de las cuestiones que aparecían ahí como gravitantes y que también lo refleja este estudio que aparece publicado en La Tercera es, bueno, algunos determinantes sociales, como ya les comentaba. El primero de ellos tiene que ver con la educación, el nivel educacional al que acceden las mujeres, ¿ya? Está muy estudiado que mujeres que provienen o cuyas madres, ¿sí?, no tienen un nivel educacional elevado, tampoco van a tener, digamos, una educación alta, ¿ya? Sin embargo, en el caso de las mujeres, tener una educación alta tampoco es garantía de una reducción de la desigualdad,
¿ya? Un dato interesante es que, por ejemplo, las mujeres que tenemos más educación, tenemos una brecha salarial mucho mayor que aquellas mujeres que, por ejemplo, trabajan de manera informal. Claro. ¿Ya? Entonces, desde ese punto de vista uno dice, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Cierto? Si yo los escuchaba antes del corte comercial y en esta discusión respecto de los derechos fundamentales, y yo creo que todos nosotros crecimos, ¿verdad? O por lo menos en particular yo, con este mensaje: hija, la educación es lo que yo te puedo dar, ¿sí? Como es el gran legado, mi gran herencia, y es un poco el discurso que uno repite, y es lo que uno puede observar también en los estudiantes y en las estudiantes de nuestra universidad. Pero en el caso de las mujeres, la verdad es que uno dice, bueno, ¿y qué tanto más es lo que debo seguir estudiando si me voy a encontrar con una serie de barreras? ¿O para qué? Claro, ¿o por qué? Porque, mira, incluso hay cuestiones que tienen que ver, como decía inicialmente, socioculturalmente, que están ahí presentes, ¿ya? Por ejemplo, la misma maternidad, ¿ya? Si bien la maternidad como hecho biológico, evidentemente es algo que digamos, forma parte de nuestro cuerpo. Somos nosotros quienes nos embarazamos, quienes amamantamos, etcétera. Pero también hay un sistema que no protege que las mujeres vuelvan y que sobre todo tengan una continuidad en el trabajo, ¿ya? De manera tranquila, de manera corresponsable, donde tú puedas desarrollar tu trabajo, pero sabiendo que va a haber un equilibrio y que eso te permita a ti desplegar una carrera profesional de buena forma, ¿ya? Hay varias investigaciones también que plantean, ¿cierto?, que en esta trayectoria laboral y educacional de las mujeres se produce lo que se denomina el techo de cristal, ¿ya? ¿Qué es el techo de cristal? Es una barrera invisible, ¿ya? Porque es una barrera cultural, en el cual las mujeres llegamos a un tope, pero los hombres siguen y siguen accediendo a otras posibilidades. ¿Por qué? Porque los hombres, ¿cierto?, no están, o en su mayoría no estarían preocupados, ¿verdad?, de lo que sucede en el mundo doméstico, no estarían preocupados de lo que sucede con la crianza, no estarían preocupados de las horas del pediatra, no estarían preocupados de una serie de sutilezas que tienen que ver con lo cotidiano, pero que igualmente construyen y permiten, facilitan o imposibilitan, ¿cierto?, el desarrollo de las mujeres. Alina, una pregunta, la última pregunta en realidad, ¿cómo podemos o qué podemos hacer para mitigar estas brechas que existen y avanzar hacia una sociedad con mayor equidad de género? Ya. Mira, desde mi perspectiva, una cuestión fundamental tiene que ver con la corresponsabilidad. A mí me parece que la corresponsabilidad es algo que se debe trabajar de manera familiar, pero también creo que el Estado debe ser una institución que debe promover a partir de diferentes políticas públicas la posibilidad de la corresponsabilidad. Un ejemplo puede estar dado por, ponte tú en el postnatal. El postnatal hoy día, que dura 24 semanas, ¿cierto?, siendo las primeras 12 obligatorias para las mujeres y las segundas 12 teniendo la posibilidad de alternarlas con hombres, con tu pareja, digamos, o con el papá de tu bebé. Sin embargo, no es garantía de la corresponsabilidad, ¿ya? Porque no te puedes dar de baja, digamos, no hay una presencia de ambos padres con el bebé. Y desde ese punto de vista, evidentemente, la relación que se puede establecer, el vínculo, no solamente con el bebé, sino que con la crianza, la forma en que tú te incorporas, porque esto es un hábito, ¿ya? El estar en casa es un hábito, el formar parte de lo doméstico y del trabajo que implica criar, educar, pero también preparar el almuerzo y una serie de cuestiones, tiene que ver con tener la tranquilidad de que eso se puede ejecutar. Y para eso, desde mi perspectiva, el Estado tiene un rol fundamental en poder garantizar esto a través de diferentes políticas públicas. Pero imagínate si para la mujer es complejo el que, digamos, pueda ejecutar este rol, aún lo es más complejo para el caso en que un hombre ejecuta este rol o cumple el rol de educar y de la crianza. Yo tengo un caso muy cercano que evidentemente quiero mucho, que no tengo para qué ventilarlo, pero que es el hombre el que asumió la crianza de la guagua.
estamos hablando de una niña que hoy día va a cumplir 2 años, digamos. ¿Y cómo se reinserta él en el mundo laboral cuando termine? Y además, ¿cómo enfrenta este prejuicio que existe hoy día? Porque lo que ustedes están hablando está muy bien, pero nosotros vivimos en una sociedad machista. O sea, a esta persona a la que yo estoy nombrando la miran con ojos viscos. Como si este gallo, mira, está criando él la guagua. Y no trabaja. Y Macabeo y es mantenido. Claro. Mira, tú diste con un punto muy importante. Bueno, primero plantear que efectivamente estamos en una sociedad machista, patriarcal, ¿cierto? Sí. Donde lo que se establece es que las mujeres somos quienes tenemos esta condición de inferioridad, pero no solamente las mujeres, sino que todo aquello que tenga que ver con lo femenino, ¿ya? En el caso de tu familiar o esta persona que tú mencionas, claro, él es visto en menos porque él lo que realiza son acciones que están supuestamente... Claro, está haciendo tareas de mujer. Sí, pues. Y lo ha hecho regio, lo ha hecho estupendo. Oye, pero hay muchos hombres que cada vez toman más esa decisión. Yo creo que es fantástico que así ocurra. Pero lo que pasa es que el problema es el después. Y el problema también... Pero es lo mismo que nos pasa a las mujeres. Sí, después de 2, 3 años, ¿cómo nos reinsertamos laboralmente? Es un problema que enfrentamos hombres y mujeres. No debería ser problema. Claro, no debería ser un problema. Oye, no debería ser problema. En algunas sociedades más desarrolladas, por ejemplo, en Alemania, hay garantías del Estado para que esto no suceda. O sea, en el fondo no te dan la posibilidad, tú tienes la posibilidad de elegir, de escoger qué hacer sin ver mermado tu sueldo, por ejemplo, o tu nivel de ingreso, ¿ya? Y eso sin duda que es una política que permite favorecer la presencia tanto de hombres y de mujeres en una cuestión tan fundamental como es la familia o la crianza de los niños y las niñas. Oye, te queremos agradecer mucho, Alina, tu visión, tu óptica con el que analizas el problema que te planteamos al principio y que devino en otras cosas, ¿cierto? Que es el aumento de la brecha salarial entre hombres y mujeres retrocediendo a niveles pre-pandemia. En algún minuto te vamos a llamar de nuevo para... Hay muchos temas de género. Exactamente. Sí. Así que muchas gracias, Alina. Muchas gracias, Alina. Feliz. Me gustaría solo mencionar, aprovechando aquí la audiencia y la plataforma, que en este periodo de fiesta es uno de los momentos del año donde más aumentan los episodios de violencia contra la mujer, así es que invitar a todas y a todos a cuidarnos, a ser respetuosos y también siempre tener presente el fono 1459, ¿cierto? Para cualquier denuncia que se pueda realizar, porque en contextos de consumo excesivo de alcohol es un factor de riesgo, ¿cierto? Para situaciones de este tipo. Gracias, Alina Muñoz. Muchas gracias, Alina. Socióloga y docente de la Universidad de San Sebastián. Un abrazo. Chao. Las voces de Buena Costumbre hablan desde el Biobío y son de Constanza Escobar y Álvaro Migueles. Confiar es buena costumbre.